Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. Les da una cordial bienvenida en esta tarde a su diplomado Fe y Política. Recuerden que en el día de hoy, como les decía la semana pasada, vamos a cerrar nuestro tercer módulo con el segundo foro. El título de nuestro foro es La buena política puesta al servicio de la paz y de la reconciliación. En esta tarde nos va a acompañar Rosa Inés Floriano, ella es la directora ejecutiva del Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación. Rosita ha venido trabajando este tema fuertemente en todo nuestro país, también es fundadora de esta Escuela de la Caridad y hoy nos quiere acompañar, está desde México. Seguramente les pido disculpas por la dificultad que podamos tener en la comunicación, pero ella va a estar acompañándonos y comentándonos desde su experiencia en todo este trabajo de construcción de paz. Ella es una mujer incansable en todo este tema en nuestro país. Rosita, gracias por acompañarnos en esta noche. Igualmente nos acompaña también Fray Francisco Leudo, OFM Conventual. Él ha sido director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, con un trabajo y un reconocimiento bien especial allí. En este momento está aquí en Bogotá, en el estudiantado. Él ha trabajado toda su vida también con poblaciones vulnerables y ha trabajado y ha hecho grandes aportes a la construcción de la paz también en nuestro país. Gracias, Fray Francisco, por acompañarnos en esta noche. Bienvenido a este espacio también. Y seguramente más tardecito se conectará Monseñor Darío de Jesús Monsalve, que también había prometido estar aquí con nosotros. Vamos a ver si tiene la posibilidad de conectarse y estar acompañándonos. Vamos a dar en este momento el paso a Rosa Inés Floriano, que nos acompaña desde México. Rosita, gracias por acompañarnos y por este gran esfuerzo para conectarse desde allí. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por este espacio. Como decía Miguel, pido un poquito de disculpas por estar un poquito atrapada. Estamos en medio de una gran emergencia en México y pues me encuentro apoyando la respuesta desde la Iglesia Mexicana a la tragedia que se presentó por el huracán Otis en Acapulco. Entonces estoy así un poquito luchando. Les pido disculpas si de repente por alguna razón se desconecta un poco la señal, pero voy a procurar en estos momentos, en este espacio, compartir un poco desde la experiencia, como me decía Miguel Ricardo, pues desde de la experiencia que he podido tener a lo largo de estos últimos años en la construcción de la paz, primero en mi trabajo desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social en Cáritas Colombiana, después en algunos escenarios de transferencia en algunos procesos en Centroamérica y México, y pues ahora desde el Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación. Eh, Mi camino y mi aprendizaje ha sido fundamentalmente en la práctica. Yo soy del departamento del Huila y el Huila, por estar ubicado en una zona muy estratégica en el caso colombiano, en el sur colombiano, pues siempre fue un territorio muy estratégico. No era el lugar donde se veían necesariamente las confrontaciones armadas, pero eran los lugares de paso, las zonas fronterizas del Huila siempre fueron zonas muy complicadas en términos de disputa entre los actores armados. Recordarán que por allá en la época del 98, cuando en Colombia había un proceso de paz por allá en Los Pozos, en el Caguán, pues durante ese marco de tiempo, el Huila fue el escenario de situaciones bien complicadas, desde los secuestros en el edificio Miraflores en Neiva, en un partido de fútbol, cuando se llevaron una cantidad de gente, dentro de ellos políticos, cuando hicieron forzado un aterrizaje de un avión de aires y se llevaron ahí unos cuantos políticos. En fin, mi tierra siempre fue un escenario muy importante, digamos, de toda esta historia de muy fuerte de conflicto armado y sobre todo de recepción también de población víctima, especialmente del desplazamiento forzado que venía
del Caquetá, que venía del Cauca, que venía del Putumayo, que venía de toda esta zona suroccidente y que el Huila era ciertamente un epicentro de respuesta obligatoria. En ese contexto yo empiezo a trabajar en la Cáritas colombiana, primero como enlace en el territorio del Gran Tolima, las 8 diócesis que tiene el Gran Tolima, que es un poco como casi equivalente a la provincia de Ibagué. Todavía no se había disgregado, digamos, las diócesis que ahora son de la Amazonía. Y entonces en estas 8 diócesis nosotros estábamos llevando adelante un programa de fortalecimiento de la respuesta, de la Cáritas, de la caridad parroquial organizada en estas 8 diócesis. En ese contexto, ustedes recordarán que en el 2002, precisamente por uno de estos eventos que ocurren en este territorio, pues viene el secuestro del avión de Aires y entonces el presidente Pastrana decide dar por terminado el acuerdo, el proceso de negociación que llevaba con las FARC en ese entonces. Y lo que sobreviene en ese momento, pues fue una arremetida de la violencia muy fuerte porque pues habían despejado un territorio y lo habían dejado para como una zona de distensión. Y en ese momento, pues la retoma del control territorial por parte del ejército, ¿qué representó? Pues una entrada abriéndose paso a sangre y fuego que representó movilizaciones de desplazamiento forzado masivo. Estamos hablando en el Caguán quedaron muchas comunidades, de la noche a la mañana, Cartagena del Chairá, por ejemplo, tuvo que recibir más de 5.000 desplazados. Y así empezaron a verse una cantidad de situaciones en toda esa región que en ese momento decíamos, pero nosotros formando cáritas parroquiales, ¿qué nos corresponde hacer en este momento? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Hicimos un discernimiento con los responsables de la pastoral social de todos estos, de estas 8 diócesis, y decíamos, tenemos que actuar como cuerpo. En ese entonces todavía no se había puesto, no se había hablado de una iglesia sinodal, pero yo creo que eso fue una experiencia de una iglesia sinodal. Y quiero retomar un poco esta experiencia con ustedes porque creo que es una experiencia que marcó significativamente para la iglesia en este territorio del Gran Tolima, una experiencia muy importante en los esfuerzos por la construcción de la paz. Allí lo primero que dijimos es, arreció la violencia, ahora se disputan el territorio entre la fuerza regular, que son la fuerza pública, pero que la comunidad la veía como una fuerza de guerra que entró atropellando todo lo que veía, porque en el imaginario militar, pues todo lo que se movía en ese territorio era la base social de la guerrilla. Entonces, era el estigma que pesaba sobre esos territorios era muy fuerte. Recuerdo tanto que los obispos del Caquetá nos decían es que en pelea de elefantes siempre pierde la hierba, es decir, el pueblo, que está poniendo los muertos, pero además queda estigmatizado por unos y perseguidos por otros. Y bueno, en esta situación de drama humanitario, porque eso fue lo que vivimos, tuvimos que aprender qué significa construir paz todavía en medio del fuego cruzado. Por aquella época, con el apoyo de Cáritas Internacionales, venía a Colombia, o iba a Colombia, perdón, John Paul Lederer, que es un académico reconocido, que ha trabajado mucho el enfoque de la teoría de transformación de conflictos, y él pues nos fue orientando un poco sobre qué era lo que verdaderamente podía hacer, habilitar como el potencial que la iglesia puede tener en la construcción de la paz. Y desde ahí nos dio lecciones muy interesantes, como por ejemplo la importancia de trabajar en conectar más los esfuerzos adentro de un mismo nivel. Por ejemplo, la iglesia en la base, que es la que atiende a las víctimas, que es la que mitiga el dolor, que es la que contiene la esperanza a los que sufren la violencia.
pero en la que camina con las víctimas para ayudarles a recuperar su voz y su capacidad de actuar, para buscar justicia, para buscar verdad. En ese momento no se hablaba en el horizonte de una posibilidad de reconciliación. Y recuerden ustedes la frustración que le generó al país nos sentimos todos burlados por el hecho de que las FARC habían aprovechado en ese momento como esa oportunidad para fortalecerse en lugar de verdad tener una intención de entregar las armas y de transitar hacia la paz, y que lo contrario era que se habían fortalecido y habían generado toda una estrategia de fortalecimiento también económico y militar a través del narcotráfico, mutando con el narcotráfico. Y entonces el país estaba muy molesto. Pues ahí es donde aparece, digamos, la propuesta de un presidente Uribe, y pues eso lo lleva prácticamente, logra interpretar ese momento. eh, la persona que nombro, John Paul Lederach o Juan Pablo Lederach. Em, lo que es que me están haciendo preguntas, entonces aprovecho para ir respondiendo, disculpen. Y en ese momento, pues lo que sobreviene, pues bajo la promesa que capitalizó el enojo de los colombianos por esa frustración que representó ese proceso, pues dimos un tumbo al otro lado de la declaración de terroristas. Bueno, fue un momento del país muy oscuro, muy difícil, porque coincidió con el atentado contra las Torres Gemelas. Recuerden ustedes que habían declarado la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos. Entonces el presidente Uribe capitaliza el enojo de los colombianos, por un lado, con la promesa de aniquilar completamente a las guerrillas, y por otro lado, captura la atención de Estados Unidos diciendo: yo voy a declarar a estos grupos terroristas, y desde ahí logra cooptar la estrategia de financiamiento de la guerra contra las guerrillas por cuenta de Estados Unidos, precisamente por ingresarlos al grupo de terroristas y desde ahí obtener recursos para hacer un fortalecimiento militar. ¿Por qué quiero hacer, por qué quiero hacer un poquito esta memoria, digamos? Por un lado, para decir, bueno, pues yo soy hija de ese momento, de la iglesia y de Colombia. Es decir, mi aprendizaje no viene de haber hecho un doctorado en una universidad en paz ni nada de esto, sino realmente de un trabajo desde la iglesia con un formador maravilloso que fue John Paul Leder, a quien nos acompañó en ese momento, y puedo reconocerme una alumna muy aplicada que aprovechó todos los espacios que tuve con él para beber de todo su conocimiento, de todas sus reflexiones, pero no proviene de la academia, pues. Y luego, entonces, viene el proceso de tratar de organizarnos para por un lado, responder a la crisis atendiendo las víctimas que estaba dejando ese momento. Porque recuerden que fue un momento donde el número de víctimas en el país se multiplicó. Llegamos a ocupar el segundo lugar en el mundo con mayor número de población en desplazamiento forzado y refugio. Y pues llegamos a tener, y nuestro territorio estaba ahí en el corazón de esa situación. Después, digamos que esta guerra llevó este conflicto, esta confrontación armada, a la par de la proliferación de los cultivos de uso ilícito. Además de eso, se fue haciendo como una corona de espinas en el país, en Colombia. Por un lado, el centro del país empezó a experimentar un poco de tranquilidad, de poder salir más tranquilos a pasear. Entonces la percepción es que el país mejoró en seguridad, pero lo que pasó es que en realidad esa corona de espinas es que se replegó la violencia hacia las zonas de periferia del país, donde no habían muchos medios para que contaran todo lo que estaba pasando. Y entonces por eso encontramos lo que ahora nos está horrorizando cuando escuchamos en las audiencias de la JEP
de reconocimiento de responsabilidades por parte de los distintos actores, de los paramilitares, de los guerrilleros, pero también de la fuerza pública, de todo el dolor y todo lo que sufrieron los territorios más de esa periferia que yo la he llamado siempre como la corona de espinas de Colombia. Es como ese círculo que si ustedes se dieron cuenta cuando el plebiscito fue la gente que salió a votar por el sí porque anhelaban la paz y realmente pues han sido las personas que han estado siempre clamando, han sido los territorios que han estado siempre clamando por una política de Estado, de paz y no de guerra. Quería justamente hacer un poco este recorrido, no solo para decir, bueno, yo soy hija de ese proceso, sino también el poder decir, pues es donde hemos ido encontrando y capitalizando aprendizajes, por un lado, por parte de la iglesia. Fuimos cultivando una experiencia, haciendo un acumulado muy interesante. Ustedes saben que la iglesia colombiana ha hecho mucho, mucho, tal vez no suficiente, pero sí ha hecho mucho por la construcción de la paz. Pero siempre el clamor de la iglesia y de los territorios es necesitamos una política de paz y no una política de guerra. Es decir, la paz en Colombia es posible, pero para que la paz en Colombia sea posible necesitamos salidas políticas, salidas a través del diálogo, porque ya hemos visto que cuando solo hacemos declarar la guerra, eso solo prolifera más violencia y no necesariamente eh, ha logrado el impacto que hemos querido. Lo curioso, y aquí empiezo a plantearlo en clave de interrogantes para interpelarnos un poco, es que a la guerra le hemos tenido mucha paciencia. A la guerra le hemos creído las apuestas de que, bueno, si mueren unos colombianos, pues será el precio que tenemos que pagar con tal de librarnos de ciertos grupos violentos y le hemos tenido toda la paciencia del mundo. Llevamos 60 años teniéndole paciencia a la guerra, pero a la paz le tenemos una impaciencia. Nada es perfecto, ninguna paz nos acomoda, no nos gusta ningún modelo de paz y tenemos una profunda impaciencia frente a cualquier esfuerzo que se haga desde cualquier sector en relación a la construcción de la paz y hacer de la paz una política de Estado. Digamos que llega un momento en que pues la realidad del país nos pone en la apremiante necesidad de dar una vuelta a la historia y tratar de decir, ya es hora de buscar otro camino que no sea el mismo de siempre, la guerra, la guerra, la guerra, y se han venido haciendo esfuerzos, imperfectos, por supuesto, todos imperfectos, tienen muchas posibilidades de mejora, pero que se ha ido haciendo un caminito que cuando uno toma un poquito de distancia, se desapasiona de las ideologías que hay detrás de toda la polarización que en el país ha secuestrado la paz, nos podemos dar cuenta que sí hay unos avances muy interesantes. Y desafortunadamente lo que todavía necesitamos es que haya más convicción de todos los colombianos y que sigamos forjando, digamos, el que la paz llegue a ser una apuesta y llegue a ser una política de Estado. Bien, ahora quisiera decirles, en estos años que llevo trabajando con la iglesia, he podido ver en paralelo un poco lo que ha sido el derrotero político en Colombia en relación a la paz. Y he visto de todo. Ahora que estoy en un rol más de carácter latinoamericano, pues con sorpresa y con tristeza, pues puedo corroborar que pareciera que el patrón se repite. Lo que pasa es que en cada país pues toma connotaciones distintas, pero pareciera repetirse. Recuerden que América Latina salió de una época por allá en los 80 de una cantidad de regímenes militares, en su mayoría de extrema derecha, de unas dictaduras que propició revoluciones, que propició, digamos, luchas incluso armadas en algunos lugares, pero en otros, como Chile, por ejemplo, no se requirió levantamiento en armas para pasar a la democracia, para transitar hacia la democracia. Vale la pena que América Latina se pregunte, o sea, si la vía militar para derrocar autócratas es la única cuando
tenemos buenos espejos en la América Latina de que es posible transitar a la democracia sin necesidad de empuñar las armas, es decir, que pueden haber revoluciones sin violencia. Y entonces es cuando me hago esa pregunta, es decir, pareciera que el patrón se repite. Salimos de esas autocracias, nos fuimos a las democracias y las democracias todavía muy inmaduras empezaron otra vez a evidenciar, tuvo como un florecimiento la América Latina en democracias, pero luego empezaron esos retrocesos democráticos. Entonces ya vemos el caso de Venezuela, ya vemos el caso de Nicaragua. ¿Cómo? Yo les recomiendo, tal vez les dejo aquí en el chat el enlace. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de entrevistar a una exguerrillera sandinista de Nicaragua para que alguien del corazón del sandinismo nos explicara, nos explique a la América Latina qué es lo que pasó ahí. ¿Cómo es posible que alguien que enfrentó desde el sandinismo, digamos, una autocracia un régimen tan fuerte y luego logran pasar a la democracia y se vuelve un monstruo peor que el Somoza dictador de la época? Es decir, los mismos sandinistas dicen que Ortega es mucho peor como dictador que Somoza, casi que dirían, hubiésemos preferido porque por lo menos en ese nos perseguían, nos encarcelaban, pero nunca violaron los derechos como sí lo ha hecho este hombre que se dice ser un revolucionario. Y luego en Guatemala ya vemos cómo está en riesgo la democracia. En El Salvador, por mucho que nos guste el tema de que Ali pareciera haber limpiado de maras y pandillas y la gente está que aplaude y es el hombre modelo ahora para América Latina, pero es una autocracia y cada vez se cierra más el espacio cívico para quien se atreva a cuestionarlo. Entonces, la conclusión a la que yo puedo llegar ahora que estoy en este ámbito un poco más latinoamericano es que esto no es un tema de ideologías, no es cualquiera de cualquier orilla ideológica, de derecha o de izquierda, mientras pretenda perpetuarse en el poder y empieza, y creo que esa reflexión llegábamos en el webinar que hice y que les voy a dejar el chat aquí, esta recomendación para que lo puedan ver, seguirlo, quedó grabado. Y ahí la conclusión a la que llegábamos era esa. Mientras cualquier líder político empiece a declararse pues como un mesías y a volver casi su filosofía a una religión política, quiera perpetuarse en el poder, coopte a la fuerza pública y la pervierta dándole privilegios para cooptarla empiece a reducir el espacio cívico para quienes lo cuestionan, periodistas, defensores de derechos humanos, ONGs, sociedad civil que lo cuestiona, pero también que empiece a reducir el balance de poderes, por ejemplo, a capturar la justicia, a capturar a los legislativos, para empezar a anclarse y atornillarse en el poder, está irremediablemente condenado a ser un dictador, sea de izquierda o sea de derecha. Eso es lo que nos está mostrando América Latina. Y toda esta reflexión la estoy haciendo un poco para decirles, miren, esto no es un asunto de ideologías. Y caer ciegamente en que en la extrema, que en la derecha o que en la izquierda, o que porque qué miedo el castrochavismo, o porque es que estos sí se declaran pro vida. Miren, detrás de esas fachadas también pueden haber muchos peligros. Y un poco la invitación es a que los cristianos de hoy nos comprometamos a asumir la dimensión política de nuestra fe y tengamos la capacidad de no caer en esos fundamentalismos, sino de tener capacidad de discernimiento, de ir más allá, de no tragar entero, de no quedarnos con lo que nos dicen los medios de comunicación, de formar nuestra conciencia y nuestro criterio político. Pero también será fundamental empezar a generar escenarios de participación y de incidencia real. ¿Por qué razón? El Papa Francisco nos ha dado unas pistas interesantísimas para entender esta dimensión política de la fe. En Fratelli Tutti, que es como la Biblia, digo yo, la Biblia del constructor de paz,
y de la política al servicio de la paz y la reconciliación, pues claramente lo que nos está diciendo es, miren, la indiferencia es un pecado moderno. Claro que es desde su tiempo, porque por eso lo puso en una parábola, la indiferencia, y pone en Fratelli Tutti la imagen del buen samaritano, para decir no tienes sino dos caminos. O eres indiferente, pongas el pretexto que pongas, eres un indiferente o eres un prójimo. Punto, no hay más. Y prójimo es el que asume con seriedad la realidad del otro, es decir, sale de sí mismo, de ese mundo cerrado en el que nos están arrastrando las redes sociales. Los algoritmos nos ponen a hablar con los que hablan lo mismo que yo, con los que piensan lo mismo que yo, y nos vamos cerrando, cerrando, y nos vamos volviendo fundamentalistas, radicales. Y por eso es que él insiste tanto en salir de nosotros, volvernos abiertos y tener la posibilidad de reconocer la riqueza de la diversidad y aprender a tejer la fraternidad en medio de esa diversidad a partir del diálogo. Y entonces entra en ese capítulo del diálogo como el camino, y él lo dice sin cansarse, diálogo, 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 siempre diálogo. Y entonces, ya para ir cerrando un poco en esta intervención, decirles, miren, el Papa Francisco nos da todas las pistas. Primero, hay que aprender a sentirse cómodo con la figura del poliedro. ¿Eso qué significa? De que a lo mejor hayan personas con las que no podamos compartir las mismas ideas, pero somos parte de un cuerpo, aunque sea con esas formas tan multirostros, pero hay que aprender a construir fraternidad en medio de esa diferencialidad. Y la única manera es dialogando, dialogando para encontrar cuáles son los comunes superiores a pesar de las diferencias. ¿Cuáles son esos? Y la paz y la reconciliación será siempre una pertenencia superior de la humanidad, ¿sí? Una causa superior a cualquier otra causa política, ideológica, la que quieran. Entonces, tenemos que aprender a dialogar más para poder entender qué es lo común en medio de todo lo diverso que somos y aprender a construir fraternidad desde ahí. Nosotros justamente ahora como instituto, como decía en la presentación Miguel Ricardo, ahora estoy sirviendo como directora ejecutiva en el Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación. Y en este instituto, justamente uno de los servicios que hacemos a todas las organizaciones basadas en fe, no solamente del mundo católico, sino organizaciones basadas en fe, a empezar a generar contextos de diálogo para transformar imaginarios. Entonces, por ejemplo, abrir contextos de diálogo, y lo estamos haciendo porque es una solicitud que el propio Papa Francisco nos ha hecho. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no transformar esos imaginarios entre grupos radicales feministas y miembros de las iglesias? Para que en lugar de atacarse como lo peor y creer que es que el otro no debería existir, pues tendamos puentes de diálogo y veamos qué pasa. No significa que alguien va a sacrificar la fe por el hecho de hablar con feministas radicales, es podamos entender cuál es el clamor que hay detrás de la violencia con la que a veces pueden sacar sus reclamos, sus arengas, sus demandas, ¿por qué no somos capaces de ir un poco más allá y transformamos esos imaginarios? Y hemos visto cosas maravillosas a partir de generar procesos de diálogo. Así es que, pues aquí me tienen, yo soy realmente una mujer súper convencida de que el diálogo es la única vía que puede hacernos más humanos y llevarnos a ser hermanos. Y eso es lo que tenemos que recorrer, ese es el camino que nos queda, no hay otra manera. Y bueno, pues desde donde estoy siempre creo firmemente que los caminos para abrir puentes de diálogo, de relacionamiento, de contacto, eso es Inspire, así se llama el instituto, es un conector. Nosotros no nos estamos inventando la rueda, es un conector. Sumar, conectar a los que hacen esfuerzos, pero a veces aislados. Sumar, conectar, conectar, de eso se trata, para que no hagamos paralelismo, para que la paz no se vuelva un tema de egos y de protagonismos y de peleas, sino por el contrario, tejer, tejer para que la fraternidad sea posible, la fraternidad universal. Eso es lo que podría compartir Miguel Ricardo. Muchas gracias. Rosita, muchas gracias
por haber compartido con nosotros en esta tarde. La invitamos igual a estar ahí conectada para que al final haya un espacio para las preguntas. En este momento vamos a dar paso a Fray Francisco Leudo, también quien tiene una trayectoria grande en nuestro país, especialmente cuando estuvo allí en Cali. Bueno, y ha estado en diferentes lugares de Colombia trabajando y aportando, sobre todo con todas las con poblaciones vulnerables en todo este tema de construcción de paz. Gracias, Fray Francisco, por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenido. Paz y bien, hermano, a ti y a todos mis compañeros de diplomado, que nos estamos enriqueciendo con esta nueva visión también de iglesia, esta puerta que el Papa Francisco sigue abriendo, que prefiere que seamos un hospital de campaña, siempre en salida. Esto es muy, muy importante. Te agradezco profundamente a la doctora Floriana su intervención, porque nos encontramos en algunas cosas de modo coincidencial. Creo que estamos en la misma línea. Centro de Formación de Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, que ha creado pues este espacio también junto con el Instituto de Caridad, Escuela de Caridad de Secretaría Nacional de Pastoral Social, de la Cáritas Colombia. Cuando escucho a la doctora Floriana hablar con tanta naturalidad, la experiencia, creo que este foro, querido Gabriel, se va a ir, no va a ser la cátedra acostumbrada que tenemos de estos expertos que nos han llegado, pero sí creo que es como el compartir de una experiencia, ¿no? Lo que decía Gabriel García Márquez en uno de sus libritos, no he venido a contarles un cuento, pero sí creo que hemos venido a contarles una experiencia querigmática, diría yo, por la paz. Una experiencia querigmática por la paz. Somos el querigma se anuncia de un testimonio, de una vivencia, de algo que se lleva por dentro. Entonces, en esa experiencia creo que es importante que podamos compartir estas bellas cosas vividas y no tanto por decir, es que a veces leídas, más vividas que leídas. Y yo comenzaría cuando me preguntan sobre la buena política puesta al servicio de la paz y la reconciliación. Ya nos explicaron en el diplomado excelentemente en las primeras ponencias qué es la política y por qué tiene que en la política orientarse al servicio. Será un tipo para quedarme en la parte de la política y el servicio. Quedémonos en la política como una diaconía. La política es una diaconía, directamente. Es un servicio, no es un poder. Y ahí podemos decir que quizá tengamos unos imaginarios tergiversados. Tergiversados. Cuando el concepto no está claro, la práctica tampoco es clara. Y uno puede decir que en este país tenemos muchos conceptos equivocados, mal aprendidos, mal construidos y mal practicados. En ese aspecto, por lo que he vivido también en los últimos años, tanto en Medellín, en el año 2000, que fue una época muy difícil, también lo que he vivido en algunas regiones de la costa atlántica, del Tolima Grande y del Huila también. Creo que tenemos unas prácticas en el país bastante equivocadas y son prácticas que tenemos todos que hacernos la reflexión. Quizá tengamos conceptos que hemos aprendido. Ahora el Papa Francisco propone la sinodalidad y genera la posibilidad de otros conceptos. Miren cómo se nos crea a nosotros unas confusiones, pero es por las prácticas mal tenidas o mal entendidas. Entonces quiero comenzar con una expresión de José Saramago,
que es no cambiaremos la vida si no cambiamos de vida. Es imposible cambiar la vida si no se cambia de vida. Y aquí quiero hacer un énfasis grande en lo que es el estilo de vida. El estilo de vida del cristiano católico hoy, que debe ser muy coherente con algunos elementos que quiero que compartamos. Yo invito para que lo primero, antes de abordar en la parte de la política, yo creo que sí es urgente una educación política. Nuestros políticos no tienen una formación política cristiana. Es una vergüenza. Nuestros políticos son, la gran mayoría, son católicos o evangélicos protestantes. La gran mayoría, por no decir el 99%. Y es una vergüenza que no tengamos nosotros unas escuelas políticas mucho más profundas desde el servicio, entendidas como una diaconía. Y ahora que miremos algunas características del servicio rápidamente, ¿por qué hago yo este énfasis en el tema del servicio? Porque el servicio como diaconía requiere un mínimo de espiritualidad. La neumatología no está lejana del conflicto ni de la guerra. Yo les voy a contar a ustedes que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en el año 2002, de hacer en Medellín un primer pacto entre 8 bandas delincuenciales en la parroquia nuestra, en la Comuna 8 de Medellín. Y ese pacto lo hicimos, pero no porque yo trabajaba con los armados. Yo he llegado en el año 97 a Medellín, recién nombrado, recién ordenado, como vicario parroquial, y llegué a una parroquia que llegué en la mañana, me bañé, me cambié, me organicé en la misa de 11. Lo primero que recibí en la misa fue 2 balas que pegaron en la pared. Había una gran balacera. Medellín de los años 2010, 2000 al 2010 tuvo unas transformaciones históricas muy fuertes. Entonces, en la metodología que aquí queremos ahora abordar, y pensando un poquitico, yo creo que estamos equivocados cuando le hacemos tanto énfasis al armado, al victimario. Yo hago un llamado para que hagamos la reflexión. El victimario es un ser social, él no es solo. Además, lo que hace, dice que lo hace por la familia, por la pinta, el hijo, por la cucha, la vieja, y por la mujer. Entonces, tiene un contexto familiar, tiene gente que él ama, pero el país se ha volcado todo desde cara al victimario. Y las primeras víctimas del victimario son sus seres queridos, a los que él ama. Bueno, pues esto lo hicimos en Medellín en el año 98 y 97, una experiencia maravillosa, porque decidimos no trabajar con los pelados de las bandas, ni con el pelado, ni con el pelado ilegal. Trabajamos alrededor de los seres que él amaba. Lo fuimos identificando, organizando. Esta es la novia, este es el jefe, este es el hijo, esta es la mamá, esta es la abuela. Los seres que él ama. Y a estos seres los rodeamos. Los rodeamos. Los fuimos trayendo, los organizamos, le empezamos a dar talleres, una cosa, paseos, una cosa y la otra con los niños. Y fueron ellos, me acuerdo muy bien, los que un día me dijeron: oíste, padre, vos apenas hablas con mi mujer, con mis hijos y con mi mamá y con mi abuela. Y conmigo nunca hablas, y yo soy el que manejo el barrio. Le dije: es que yo no puedo hablar contigo porque tú estás ocupado en lo tuyo y yo en lo mío, que son ellos. Entonces déjame, yo trabajo con ellos. Ellos son los que me... Entonces, ¿y por qué también no hablas conmigo? Le dije: pues venga, hablemos.
Ustedes quieren que hablemos, muchachos, donde la gente no puede ni siquiera pasar de un lado a otro porque hay fronteras invisibles cada 2 cuadras. Matan a un joven todos los días en esta parroquia. Yo ya estaba tan acostumbrado. Abro paréntesis, una anécdota. Miren, en este país todo lo legalizamos rápidamente. Una masacre, un tema de víctimas. Aquí todo lo legalizamos rápidamente y todos lo aceptamos. Me acuerdo que una vez llegaron a un funeral, me dijeron, yo llegué desde la capellanía del colegio, padre, a las 3 hay un funeral, yo, perfecto, como siempre. Y entonces, como está tan acostumbrado, miren, ya legalizado hasta la misa, mentalmente. Me pasé toda la misa en ese discurso, que ya estaba como ya preparado, ya el discurso legal, oficial, para enterar un joven cada 2 días que hay un funeral en la parroquia. Y yo, esta juventud que se escapa, la juventud en la flor de la vida, ¿hasta cuándo se va a acabar nuestra juventud? Me miraban así todos como raro, pero yo seguía dando mi discurso, mi homilía, y al final de la homilía, me dice la muchacha, no, padre, era mi abuelo, tenía como 102 años. Yo, ay, caramba, ni siquiera me di cuenta. Aquí todo lo legalizamos, aquí ya nos acostumbramos a todas estas cosas. Lo que decía la doctora Floriana es algo muy real. Aquí las víctimas permanentes, nosotros ya las legalizamos, lo reconocemos, nos aceptamos a la víctima, al victimario no, ahí se arrepienta, porque es un país de muchas venganzas, polarizado, muy herido. Entonces, en ese marco, yo os invito a que los que estamos en esos ejercicios sociales, lo que decía la doctora Florian, qué importante es que demos el paso a la participación, que nos han insistido mucho en este ejercicio, ¿sí? La participación. Y para la participación, yo creo que si nosotros queremos hablar realmente de una política puesta al servicio de la paz, tenemos también que meternos, mojarnos un poquito más. Ciertamente, abro paréntesis, yo he escuchado que aquí nos proponen algunos de la Pastoral Social Nacional, ustedes pueden organizarse, ustedes pueden lanzarse, ustedes pueden transformar, ustedes pueden. Yo hago otro reto. Necesitamos es que la Pastoral Nacional nos avale. No se meta solo, que es muy complicado. Los que están, por ejemplo, en movimientos apostólicos, si usted se pone de fastidiosa a estar con la insistencia y dale sola, sale quemada. Y si el párroco no lleva la línea de esta apertura, de este diálogo, de esta buscar la paz, peor todavía. Y si el obispo, por casualidad, no le gusta esos temas, o es de la línea que está polarizado, peor todavía. Yo sí creo que la San Buenaventura y la academia, que ha sido muy tímida. Yo quiero, Gabriel, felicitarlos a ustedes por este diplomado, porque es que se hacen charlitas, talleres de 2 días, diplomado, ojalá después llegue una maestría, después llega que alguien se especialice en estos temas del país, que es urgente, porque la academia ha sido demasiado tímida, demasiado parca, se ha hecho la loca en medio de, porque legalizamos todo el conflicto que el país tiene. Y ahí somos todos una complicidad, yo diría que escandalosa, escandalosa. Complicidad cuando somos indiferentes, dice la doctora Floriana. La cultura de la indiferencia que luego Francisco nos habla en la encíclica. Fratelli Tutti. Es que es una indiferencia globalizada. Globalizada. Sálvese el quien pueda. Y la urgencia es que entremos, dejemos la indiferencia y entremos a la participación. En este contexto, yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos muy claro que
lo que afirma Julián María. Los problemas teóricos se arreglan con respuestas teóricas. Los problemas prácticos, como la guerra nuestro conflicto, se arreglan poniendo en práctica las teorías. Pero esto depende de la llamada condición humana. El Centro Franciscano para la Paz de Aranzazú, maravilloso, se llamaba Baquetic en aquel tiempo cuando yo estuve allá, no sé si tú lo conoces, Gabriel, que es un centro maravilloso de los franciscanos en Aranzazú, con el gran Jonan Fernández y su equipo. Yo estuve allá también con ellos un tiempo, aprendiendo estas cosas de reconciliación y de paz, y ellos estuvieron con el trabajo con la ETA. Yo creo que el ejercicio de la ETA en España, yo creo que mirar los modelos, yo creo que otras veces somos como muy rápidos. Miremos también los modelos de los que han hecho otros ejercicios. Hay gente que lo ha hecho en África. Hay muchos modelos que se han hecho. El tema nosotros aquí no somos los únicos que estamos tratando el tema de la paz. No, en muchos países ya lo han hecho y lo siguen haciendo. La gran Hannah Johnson, por ejemplo, en Liberia, con su propuesta de la resistencia, el cruce de piernas. Y mire que Hannah Johnson logró tumbar esa guerra que había en Liberia. Hablamos de los años 90. Y hay cantidad de países y de experiencias bellísimas, bellísimas. Cuando la sociedad civil se abroga la responsabilidad y participa. Pero también esto requiere de que tengamos avales, universidades, la academia, la iglesia, que sigue a veces muy tímida todavía, y más en este país polarizado. A veces uno no sabe con quién hablamos realmente. Entonces creo que el tema de la condición humana me parece muy interesante. Al respecto, surge un documento que escribió el cardenal antes de morir, Carlo María Martini, cuando él habla de la fuerza de la fragilidad, para decir que todos los activistas, no activistas, los apasionados de la paz, son hombres frágiles y mujeres frágiles, no tienen poderes, no tienen voces a veces, pero esa fragilidad la llama el cardenal la fuerza de Dios, que es la cruz, porque la cruz ha sido la gran revolución para la paz en el mundo, con el perdón y la reconciliación, con la denuncia profética. Esta cruz es la fragilidad con la que todos los agentes que queremos trabajar por la paz debemos asumir. Pero una cruz en un camino realmente que nos ponga a caminar en primer lugar con nuestros límites. Me recuerdo que un trabajo que hacíamos en aquel tiempo de Medellín y después también en Cali es el trabajo de los límites. Decía ahora la doctora Floriana que tenemos que superar estas peleas internas nuestras, estos liderazgos por figurar, que el tema no es ese. Estamos es aportar entre todos. Y aportar no dándonos codo, creyendo el modelo del conflicto, sino buscando siempre unos testimonios. Yo creo más, hombre, en la experiencia, y aquí rápidamente la voy a decir aquí, de la fraternidad. La fraternidad es un estilo de vida que San Francisco de Asís propuso a la humanidad. Y esta fraternidad surge a partir de una pregunta que un día le hacen al santo. Un día le preguntaron, Francisco, ¿y quién es para ti en tu orden, en tu experiencia cristiana, de todos tus hermanos, quién es el hermano perfecto? Entonces, en un libro que se llama Espejo de Perfección, San Francisco de Asís, el padre de la paz,
el hombre que encarna la paz en su vida, el hombre que transforma el lobo, de Gubbio, porque se va donde él y le tiende la mano para que él le tienda la pata. Yo creo que el lobo de Gubbio es los que no lo han leído, invito a que puedan leer este pasaje franciscano de Francisco y el lobo de Gubbio. El lobo de Gubbio era una fiera. ¿Qué tenemos en Colombia? Un poco de fieras armadas por todas partes. Pero Francisco logra entrar al corazón de la fiera, entrar al corazón, al límite de la persona. Por eso repito, quizá la metodología que estamos nosotros aquí trabajando, yo estuve teniendo la oportunidad de estudiar en Washington, en la American University, algo de estos temas, y yo difiero un poquito de la metodología americana. Creo más en la metodología, por ejemplo, de Aránzazu, del Centro Franciscano por la Paz. No sé si ya se habrá terminado o lo han cerrado ya o no, pero maravilloso. Ellos tienen un material que se llama Curso de Elaboración Ética de Conflictos. Curso de Elaboración Ética de Conflictos. Este material propone estos diálogos que el Papa Francisco ahora recoge a San Francisco de Asís y también nos propone a la humanidad. Fratelli Tutti es toda una espiritualidad franciscana de la fraternidad. Yo creo que si nosotros nos dedicamos a pensarnos más fraternalmente como hermanos, sin apellidos, el guerrillero, el militar, el paramilitar, de disidencia, FARC, ELN, dejemos eso quieto, dejemos eso quieto. Vamos por la persona, por el hermano. San Francisco de Asís lo que hace es, en su cosmovisión, es mirar la bondad que hay en cada lobo, en cada hermano. Y eso fue lo que yo hice, por ejemplo, en mi experiencia tanto en Cali como en Medellín. ¿Por qué hicimos un pacto? Porque yo nunca les hablaba a ellos de su guerra. Hay unas cosas bellísimas. La Laudato sí nos pone de manifiesto la casa común con toda su belleza. Es que también hemos caído en una nube muy negativa. Todo es negativo. Este país está cayendo en un cataclismo terrible, en un negativismo pavoroso, que nosotros no podemos caer en ese. Los que somos amantes de la paz, no podemos caer en este ejercicio. Yo difiero un poquito de algunas posiciones de Harvard, por ejemplo, pero sí creo que sí podemos, como franciscanos o como hermanos o como hombres de fraternidad, pensarnos un poco en buscar es al hermano, a la persona, más allá de su apellido. A mí me ha funcionado la experiencia, acercarme a la persona, al lobo de Gubbio, mirándolo no como lobo, sino como un hermano, como tal. Bueno, Francisco propone que el hermano perfecto es un poquitico de cada uno de nosotros, donde cada uno tiene un poquitico, inclusive ese excluido armado, porque somos también hijos de una cultura aporofóbica. La aporofobia que plantea de la Cortina es una gran realidad. Y los primeros somos nosotros los pobres, excluyendo y desconociendo a otros pobres. ¿Qué es un militar? ¿Qué es un paramilitar? ¿Qué es un guerrillero? ¿Qué es un pelado delincuente? Son realidades de seres humanos incompletos, que quizá si le buscamos al lobo como Francisco de Asís, le tendríamos la mano por la pata, es posible. Quiero citar rápidamente lo que ya decía la doctora Florian, que en eso coincidimos muchísimo, a Martin Buber. ¿Cómo pensamos realmente en la posibilidad de una buena política? El diálogo.
aquí no hay de otra. Martin Buber, en su planteamiento filosófico, lo llama o le da pues como esa connotación de una dialéctica humana del diálogo. ¿Cómo podemos nosotros lograr realmente un mínimo de la capacidad de diálogo? Repito, los problemas teóricos se arreglan con respuestas teóricas. Y el tema de la paz es un tema que pasa mucho por la condición humana. De hecho, el concepto de reconciliación es disponer las voluntades opuestas para volver a caminar juntos. En mi experiencia, como el señor Darío Monsalve, yo también soy hijo como de dos escuelas simpáticas. Yo también soy hijo de Monseñor, que en paz descanse, hombre de Dios, Alberto Giraldo Jaramillo, con quien también pude pues, aprender mucho de su metodología, que fue el gran acompañante del proceso de paz del país toda la vida. Yo creo que más allá de los procesos de paz, y tenemos al señor Darío Monsalve, pues, mi mentor en los temas de la paz, todos estos son hombres que han entendido que no podemos dejarnos ni polarizar, ni caer en estos juegos que nos están ya planteando, y mantener siempre la actitud de hermano y la actitud del diálogo permanente. Ahora, los que deseamos estar en este ejercicio, yo sí los invito. Si usted no cambia la vida, si usted no cambia de vida, no puede cambiar la vida. Si el modo de la paz, el modo del conflicto, el modo de la guerra, no tenemos esos cambios, yo creo que quizá a veces cambiar no es tan fácil. La metanoia no es tan fácil a veces, pero sí podemos llegar a lo que el abad San Benito de Nurcia nos propone, la moderación. Y este país requiere es más moderación, porque a veces nos vamos a los extremos. Somos occidentales. Nos falta es mucha moderación. Y la moderación pasa por el filtro de lo que el cardenal Carlos María Martínez decía, de la fragilidad. Partamos de allí. Y la fragilidad es reconocernos y aceptarnos nosotros frágiles, para también poder aceptar la fragilidad de los otros. En Cali hicimos una experiencia más maravillosa y fue que logramos crear una política pública en el tema de los mínimos éticos de justicia, porque también habla la doctora Adela Cortina. Pues yo fui su alumno en Valencia y con Adela Cortina aprendí que si no están los mínimos de justicia, vea, yo voy a decir lo que dijo una vez en Francia en una entrevista, que me hicieron pues de mi trabajo en Roma, cuando estuve en Roma. Me preguntaron, ¿usted qué opina pues, del conflicto colombiano? Yo dije, somos un país tan particular, con un conflicto, una realidad tan especial. Es un país que si usted lo arregla, lo descompone. O sea, somos un país muy particular. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en unos presupuestos que externamente nos venden los medios, pero que internamente son otra cosa. Otra cosa. Una cosa es lo que habla la disidencia. Una cosa es lo que habla la FARC, el ELN. Yo acabo de llegar de una experiencia muy bonita de un proceso en Arauca. Ahí tenemos toda una experiencia, una caldera que se cocina permanentemente. Arauca es otro Colombia, que es un área, una zona que se hizo sin el gobierno. Allá no requieren del gobierno colombiano para nada. Allá son autónomos en su mundo se ha creado allá y que es muy respetable. Pero uno sí descubre que únicamente cuando la sociedad civil se empodera y participa, no sola. Yo sí aconsejo, no lo hagan solos. Sí requerimos la academia,
sí requerimos la iglesia, sí requerimos a los sacerdotes, obispos, porque ellos son garantes de grandes procesos. Y el país sí requiere más garantes, no una delegación, sino una garantía, unos garantes que incluya a toda la sociedad civil y a toda, de un modo como el Papa lo acaba de decir, netamente esto es posible si realmente lo trabajamos todos juntos y todos sentados, llegando pues una sinodalidad que puede ser posible. Termino entonces mi experiencia y mi intervención diciendo es que yo, yo soy un creyente y un convencido que los primeros que tenemos que preguntarnos, yo que quiero aportarle a la paz, desde mi vida, no desde el discurso, no desde la teoría, desde mi vida, necesitamos agentes que sean artesanos de paz pacíficos. Hay gente que trabaja por la paz y de agarrada con todo el mundo en el barrio o en su casa. No, por ahí, o sea, por ahí comenzamos. Si yo aquí, yo soy religioso, yo aquí una comunidad. Si yo aquí no soy un hombre pacífico, esa paz es una teoría. Entonces, yo sí creo que este país tiene que hablar de paz, pero necesitamos una fraternidad para la paz, como una experiencia real de gente pacífica, gente sin ambiciones. Aquí mismo, por ejemplo, quiero dar rápidamente unas características que nos pide la palabra de Dios para el servicio. O sea, únicamente es posible que podamos ser agentes de paz y trabajar por la paz si esto lo asumimos en las características de una diaconía para la paz, de un servicio que vivimos más que prestamos, un servicio que vivimos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Por eso el servicio tenemos que entenderlo en toda la dimensión cristiana, que es la que mejor plantea la diaconía y el servicio a la humanidad. Entonces, el servicio a nosotros está plasmado en el ADN del ser humano. Somos personas dispuestas al servicio, a la entrega, y más los colombianos. Por eso, desde el texto del Génesis encontramos en Génesis 2:15, cómo ya lo ha sido creado para el servicio. San Pablo va a decir que en Efesios 2:10, que nosotros somos en Cristo, somos hechos para hacer el bien. O sea, hay que estar convencidos de esto. En ese modo, encontramos que el servicio que prestamos nosotros, que es para cultivar el corazón de cada persona. El servicio hay que cultivarlo. La diaconía del servicio hay que cultivarlo. Es una accesibilidad de vida. Es un ejercicio cotidiano permanente. Logramos en Cali, como les decía, recoger 2.500 líderes y lideresas. Y logramos atender 100.000 personas diarias en un programa alimentario. 100.000 personas diarias. En 5 años entregamos 22 millones de raciones de alimentos en un programa de Cali sin hambre. Con 0 hallazgo jurídico. Todas gente pobre que entendieron como sociedad civil que ante un tema del hambre ellos también podían aportar, pero lo Fray Francisco, entendieron, lo asumieron. Sí. Fray Francisco, listo, tiempo para las preguntas. Ya estamos Muy a bien. 15 minutos de Entonces, cerrar. aquí Gracias, estamos Fray ya. Francisco, por todos sus aportes en esta noche.
Es el momento para las preguntas, entonces pueden levantar su mano, abrir su micrófono. Le Se fue pedimos el a tiempo. Fray Francisco y a Rosita mantener su cámara encendida para que podamos iniciar la ronda de preguntas. Muy bien, Carlos y José Eugenio. Carlos, ¿para quién es la pregunta y qué pregunta es? Los escuchamos. Sí, yo creo que para los dos conferencistas pues, pueden darme la respuesta. Muy sencilla. Se habla de perdón y reconciliación, una frase. Y la otra es, yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo hacemos para que esas víctimas se quiten de la mente el yo perdono, pero no olvido? Y se olvidó un poquito hablar de la paz total 2023. Gracias. Rosita, gracias. Bueno, miren, yo creo que no son todas las víctimas. Yo creo que las víctimas hay que verlas no como cifras o como un cuerpo homogéneo, porque no es así. Víctimas las hay de muchos rostros. A mí me encanta, por ejemplo, el libro que escribió Monseñor Luis Augusto Castro sobre las víctimas, la reconciliación desde las víctimas, porque nos ayuda a reconocer todo lo que se mueve, digamos, en el mundo de las víctimas. Las reconoce por rostros, y luego nos habla de cómo, qué es lo que se mueve realmente, y de hecho el título del libro, él dice, deja de correr. Y es realmente que las víctimas, después de un hecho victimizante, pues sienten que huyen, que siguen huyendo. ¿Y de qué huyen? Y a veces pasó el hecho victimizante, ya no están los actores alrededor, pero sin embargo la víctima sigue sintiendo que tiene que huir. Y él ahí nos muestra un proceso muy humano, muy profundo de lo que es necesario aprender a entender quienes caminamos con las víctimas y hemos recorrido desde esa orilla, esta historia de dolor en un país tan crucificado por la guerra como Colombia. Por un lado, nos dice eh, que las víctimas pues tienen momentos por supuesto, de duelo, de pérdida, de impotencia, cuando la víctima siente que no cuenta con las instituciones, que el Estado no la pudo proteger del hecho victimizante y luego pareciera que las instituciones la siguen revictimizando, esa impotencia se puede volver dolor, y un dolor que se puede terminar convirtiendo en odio. Y eso es lo que podemos ver en los espirales de violencia. Fray Leudo decía con mucha certeza, con mucha, digamos, razón, em, el hecho de que muchas veces las víctimas eh, no logren resolver esa situación que vivieron, terminan volviéndose un victimario. Si uno oye las historias de los victimarios, siempre detrás, por allá en algún momento de su vida, así sea violencia doméstica, pero vivió, fue víctima de violencia. Eso es lo curioso, o sea, entender que trabajar con las víctimas para ayudarles a sanar la memoria y lo que aconteció, es justamente una opción por la paz, porque esa es una forma de interceptar esa espiral que puede volverse repetitivo y perpetuo de la violencia. Es darle herramientas a la víctima para que cuando llega a esa encrucijada de o tomo el camino de la no violencia para que otros no tengan que vivir lo que yo vivió, o tomo el camino de la venganza. Y entonces, las personas que hoy afirman, yo perdono pero no olvido, en realidad, pues de eso no se trata el perdón. Es que perdonar no es olvidar. En realidad, perdonar es poder vivir sin rencor y es poder sanar la memoria, es decir, recordar lo acontecido, pero de forma sana. Y eso significa ¿por qué? Porque es liberarse. Uno perdona no porque el victimario lo merezca, necesariamente eso solo Dios da la gracia y todos tenemos un momento para eso, pero es tener la posibilidad de vivir la experiencia, ¿sí? De liberarse para no quedarse atrapada en un perpetuo resentimiento, en un perpetuo dolor, y por eso se da ese paso, pero eso es un proceso, o sea, realmente es un proceso que nadie lo puede forzar
y menos la iglesia, porque eso sería realmente actuar erráticamente. O sea, yo recuerdo cuando empezamos a hablar de los congresos de reconciliación en Colombia hace 20 años, mucha gente se molestó porque pensaba que la iglesia iba a forzar a las víctimas a que se reconciliaran y eso no, nunca fue así, porque eso sería traicionarlas. Realmente fue acompañarlas en que, claro, para que haya reconciliación se necesita perdón, es decir, se necesita verdad y misericordia. Fíjense, la frase que usó el Papa fue tomada del Salmo 85 para su visita, su encuentro con las víctimas en Villavicencio. Él tomó como eje para todo ese espacio el Salmo 85, donde dice, la verdad y la misericordia se abrazan, la justicia y la paz se besan. Eso que emerge entre esos cuatro valores es la reconciliación. Es decir, se necesita ese binomio, verdad y misericordia. Piensen en una cosita sencilla. Cuando uno la embarró que era pequeñito en su casa, uno acude al papá que es más misericordioso, el que es capaz de escucharlo y tiene más compasión con uno. Es decir, para que la verdad salga, porque las víctimas claman verdad, para que la verdad salga a flote se necesita un poco de misericordia también. Y luego tiene que haber justicia, porque tiene que haber reparación y garantías de no repetición, para que podamos encontrar la paz. Y eso que emerge dentro de esos cuatro valores es la reconciliación. Entonces, para decir que no es un asunto de perdón y olvido, creo que es cuestión de darle herramientas reales a las víctimas desde la espiritualidad, desde apoyos y acompañamiento psicosocial, para que se pueda entender el valor liberador del perdón, pero que no es un tema de olvido, es un tema de sanar la memoria también. Rosita, muchas gracias. Fray Francisco. Se me ocurre traer a la mente la última frase que dijo la autora Floriana. El tema aquí de la reconciliación y del perdón están muy ligadas a la compasión y a la justicia. El perdón no puede ser un instrumento jamás de impunidad, jamás. Y el perdón no es un tema apenas únicamente de las víctimas, es también del victimario. El perdón tiene que ser un camino, una construcción terapéutica. Esto aquí de que la gente, de que el perdón cristiano está aquí puesto para que la gente olvide. No, es que la gente tenga una memoria sanada, sepa recordar lo que pasó sin que se haga daño. Olvidarlo no, lo puede olvidar. Es impunidad. Y más en un país que no nos permite a nosotros la justicia. El Papa fue claro cuando estuvo por aquí en decirnos a los diplomáticos, que todos leímos el documento, miren los más pobres, las víctimas. Hay que buscar la justicia para ellos, los mínimos de justicia. Sin eso es imposible el perdón. Para que podamos pensar en una reconciliación de poder volver a caminar juntos. Sí, creo que es básico en la dimensión de la misericordia y la compasión. John Rembrandt en eso nos ha pintado ese cuadro de la compasión, que es genial. Pero sí creo que el camino va por allí. No puede ser el cristianismo una cortina de humo para la impunidad. El perdón es para que genere ese diálogo de construcción para dar una reconciliación realmente sostenible en la sociedad. Gracias, padre. Vamos a escuchar, Rosita y Fray Francisco, vamos a escuchar todas las preguntas, tomen nota para que de una vez podamos englobarlas todas y dar una respuesta para que no vayamos haciendo el cierre. Entonces, vamos a escuchar a José Eugenio, luego a Servio, luego a Marixa y luego a Sandra. Bien, buenas noches. Eugenio, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ok, bueno, buenas noches. Solamente un asunto que me llamó poderosamente la atención cuando Fray Leudo hacía su intervención, y era, digamos, de alguna manera el llamado angustioso que le hacía la academia por su pasividad, por su poca capacidad provocativa de una acción transformadora en pos de todo este ejercicio de construcción por la paz.
Sin embargo, yo pienso que si nosotros miramos, entendiendo por academia de alguna manera las grandes construcciones cognitivas que se han hecho, yo pienso que son muchísimos los escritos que por lo menos están en papel y que llaman a una reflexión profunda al ejercicio de la paz, a la construcción de la reconciliación. Por poner un ejemplo, nada más quienes estamos aquí sentados de alguna manera participamos de esta corriente, de esta construcción académica por la paz. Yo pienso, a propósito de este señalamiento, que el gran problema es que todos debemos hacer un serio examen de conciencia en torno a qué hemos hecho para construir la paz. Por poner nada más algunos ejemplos someros, la iglesia, sabemos, se compone de pueblo de Dios y de jerarquía. Cuando se hizo el proceso de paz, ¿qué postura tomó la jerarquía a propósito de esa construcción del proceso de paz? Del acuerdo, de la consulta por los acuerdos de paz, ¿qué postura tomó la jerarquía? A mí me llama profundamente la atención escuchar discursos de la jerarquía eclesiástica en contra de un proceso de esta magnitud. Y es que el asunto es que la jerarquía guía al pueblo de Dios de alguna manera. Luego, ¿cómo nosotros como pueblo de Dios seguimos participando aún más en divisiones, en confrontaciones? Ejemplo, nada más miremos ahora lo que acaba de las votaciones que acabamos de pasar y cómo no nombrarlas de la elección de presidente a propósito de la política que estamos tocando. Entonces, yo pienso que el ejercicio es que cada uno de nosotros reconozcamos qué tanto hemos dado y qué tanto hemos hecho para esa construcción de paz. Ahora bien, no toda la jerarquía, porque entonces enseguida van a brincar los de pastoral social a decirnos, pero nosotros somos parte de la jerarquía, maravilloso. Y siempre que sale, digamos que salen compromisos por la paz, siempre va a estar pastoral social ahí adelante, como parte del episcopado. Pero el asunto es que el episcopado no es solamente pastoral social y en los territorios la gente no escucha pastoral social, la gente escucha la jerarquía, los ministros. Gracias. Muy bien. José Eugenio, gracias por sus aportes y por su reflexión. Marixa y Bueno, Sandra, ay, la escuchamos. Marixa, la escuchamos. bueno, yo quería decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los dos participantes que nos iluminan hoy. Sin embargo, tengo la pregunta del nivel de la defensa, de la argumentación, porque es verdad del perdón es evangélico, pero también es evangélico decir, si hablé mal, dígame en qué, y si no lo hice, ¿por qué me hieres? Porque también es muy triste ver tantos campesinos, porque yo también estuve en situaciones muy difíciles en el Cesar, con una paciencia, con un don, con una capacidad, que uno dice, pero Dios mío, no es justo. Es decir, yo creo que hay que articular también la posición de Jesús frente al fariseo, porque Total. articulamos la del perdón, la de la reconciliación, maravilloso, pero hay que profundizar la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Total. Dios, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Sandra Milena, Hola, ¿me escuchan? Listo. Sí, Vale, gracias. Bueno, perfecto. mi pregunta está también muy orientada. Estamos hablando de construcción de paz. Y efectivamente estamos hablando del perdón, de la misericordia, de lo que es el dolor, pero la pregunta mía va más orientada hacia yo sí estoy de acuerdo con que no debemos escuchar y pensar sí en la víctima, pero también pensar en ese entorno del victimario, como nos contaba Fray Francisco, ¿sí? Pero el cuestionamiento
o el temor, por ejemplo, mío, cuando enfrento situaciones de perdón que son delicadas, o sea, no el perdón por algo pequeño, sino por algo que realmente es delicado y que causa un daño a otras personas, es la no repetición. O sea, yo como tengo la tranquilidad, y eso le puede suceder a muchas personas, que uno dice, pucha, es que lo que a mí me preocupa es que otra persona pase por lo que yo pasé y sienta el dolor que yo sentí. Entonces ahí es muy difícil perdonar, y ahí hay una responsabilidad también social muy grande, porque sí debemos tener misericordia y sí debemos ser buenos, pero yo pienso que la misericordia hacia el victimario debe tener, no sé, un tratamiento especial para evitar esa repetición del mal o la mitigación de sus efectos y sus consecuencias, porque ¿dónde queda la misericordia hacia la víctima? Entonces, a la víctima entramos a lo que se está hablando también con la doctora Rosa Florian, de es que a la violencia le hemos tenido mucha paciencia y a la paz no. No es que le hayamos tenido mucha paciencia a la violencia, es que estamos tan cansados de la violencia y tenemos ya un nivel de tolerancia tan desgastado que ya no soportamos más y queremos ver paz pronto, pero yo pienso que está muy orientada hacia ese punto. O sea, ¿cómo logramos que la misericordia sea justa para llegar y sanar esos corazones heridos del victimario y evitar que siga haciendo daño, pero teniendo misericordia con la víctima? Porque es que vení, la víctima también tiene miedo, no solo en sí misma, sino que tiene miedo porque pues no sé, lo hablo por mí. Yo no quiero que nadie pase, por ejemplo, situaciones dolorosas que he pasado en el anterior. Entonces ahí es como ese quickly que es como tan delicado de manejar en estos temas de paz. Eso era lo que quería como dejar. Y que es como mi pregunta y mi cuestionamiento. Gracias. Rosita, gracias. Entonces, entramos al cierre de nuestro foro. Entonces, vamos a escuchar a Rosita y luego al padre Leudo para que hagamos el cierre de una vez. Ellos pueden hacer el cierre con las intervenciones que hicieron nuestros participantes y hacer el cierre. Gracias, Rosita. Gracias, Miguel. Solamente decir dos cosas. La primera, en relación a la jerarquía. Miren, yo, como digo, he trabajado desde hace muchos años, por lo menos 35 años en el corazón mismo de la iglesia. Y yo creo que es muy importante que entendamos que a veces uno se ubica en el lugar del deber ser. Y cuando ya uno conoce a los seres humanos, se da cuenta que el deber ser pues está mediado por también la historia de vida de cada quien y de los modelos de formación, de los sistemas sobre los que hemos crecido. La iglesia tiene una diversidad también de modelos de formación, entonces vemos, a mí una cosa que me llama poderosamente la atención y lo digo aquí de manera muy sincera como mujer de fe, yo amo la iglesia, pero eso no me quita mi visión crítica de la iglesia. Y tengo que decir que yo estoy viendo una racha de sacerdotes muy jóvenes que, mamá mía, a mí me da susto de lo que veo, porque pareciera haber un retroceso increíble. O sea que esto no es un tema ni siquiera generacional, tiene que ver con esos moldes y formatos en los que están formando al clero, a los mismos obispos. O sea, somos hijos de los modelos en los cuales hemos crecido. Entonces hay que entender que en medio del deber ser, pues hay que buscar que todo esto sea un proceso. Y cuando hablo de que hay que buscar que todo sea un proceso, es que somos una iglesia en conversión también permanente. Y por eso este ejercicio del Papa Francisco de abrirnos a la sinodalidad es que solo la escucha nos puede ayudar a esa conversión. Porque solo cuando caminamos con el pueblo y escuchamos el abandono en el que se siente el pueblo hasta de las mismas estructuras eclesiales, pues empezamos a darnos cuenta que tenemos que convertirnos. Pero de lo contrario vivimos que son muchas veces los seminarios, una burbuja que hasta de la realidad los aísla. Conozco, pero cientos de jóvenes seminaristas que vienen de comunidades pobres que llegan al seminario y cuando salen de ahí ya les da esta pena de su familia, porque los metieron en una burbuja donde les dieron unos privilegios y unas comodidades que cuando salen de ahí ya lo demás les avergüenza porque son de otro estatus. Entonces entendamos que eso es parte del proceso de conversión que la iglesia necesita y que hay que orar mucho por eso, pero también este ejercicio de sinodalidad que nos está ofreciendo el Papa es justamente una oportunidad para que la iglesia, pueblo de Dios,
participemos y ayudemos a a vivir esa experiencia de conversión sinodal. Tiene que ser en comunión porque no es criticando, sino realmente caminando con y no en contra de las estructuras. Y ahí necesitamos entender que todos vamos en este proceso de conversión. Yo creo firmemente en el potencial que tiene la iglesia para aportar a la paz, pero esa diversidad que tiene la sociedad, esa misma se ve en la iglesia en chiquito. O sea, ahí está. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Sandra, yo solo te respondo diciendo que un poco intentaba responder a tu pregunta cuando hablaba de, para que haya reconciliación, justamente el proceso va de la mano de estos ejercicios de vivir la experiencia del perdón a través de la misericordia, pero también teniendo en cuenta que tiene que haber justicia, porque de lo contrario, si no hay verdad y justicia, pues estamos como cuando una herida sana en falso, lo que eso viene posteriormente es Verbigracia, El Salvador vivió un proceso de paz, pero no de reconciliación. Y eso hizo que se reciclara esa violencia reprimida y terminamos en otra época de las maras y las pandillas. Ahora esperemos que todo lo que está generando esto de coger y echarlos a la cárcel como si eso fuera la única salida, vamos a ver qué genera. Unos están muy cómodos porque se sienten seguros, pero ¿qué pasa con las familias de más del 10% de la población del Salvador que ya está presa? Más del 10% de un país echarla presa para que otros vivan rico. Creo que eso amerita una reflexión. Con eso termino. Gracias. Rosita, muchas gracias. Fray Francisco, vamos cerrando. Simplemente quiero decir dos cositas a Maritza y a Sandra. Estoy de acuerdo con ustedes. Es un tema de justicia. Tenemos que educar en la justicia y acercarnos siempre a la justicia, que esa es la que nos da la posibilidad de entender el perdón. La pregunta ¿por qué me pegas? De Jesús es real. Es un acto de justicia a la que todos tenemos derecho. Educar más en la justicia. Y le quiero responder también a José Eugenio. Sí reconocemos el valor de la academia. Yo lo que digo es que es un poco tímida, que puede ser menos tímida y bajarse más a las ovejas, a oler más a ovejas, al barro, porque la burbuja de las grandes estructuras no es suficiente, es insuficiente. Muchísimas gracias, Fray Francisco. Rosita, gracias por habernos acompañado en esta noche. Pido disculpas por la ausencia de Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Tuvo dificultades para poderse conectar a estas horas y además tenía algunas reuniones. Recuerden que él está en este momento también acompañando todo este proceso de diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Entonces tenía algunas reuniones pendientes y fue imposible, pero seguramente que en algún momento podrá conectarse y comentarnos un poco todo este proceso también que se viene llevando a cabo en nuestro país. A todos muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche excelente. De muy buena participación como siempre por parte de ustedes. Entonces, darles las gracias y nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves ya estamos iniciando el cuarto módulo. Ya viene todo el tema de la transformación social, que también es un tema clave, un tema importantísimo en todos estos procesos comunitarios. Y recuerden que ya también están distribuidos los grupos y los horarios para poderlos escuchar. Ya con el doctor Niño vamos les publicamos el espacio para que ustedes puedan reunirse y poder compartir con nosotros ese ejercicio que ustedes ya vienen elaborando sobre las comunidades políticas que se están conformando en diferentes partes de nuestros países. Muchísimas gracias a todos y todas. Les deseamos un feliz descanso. Entonces nos vemos el día jueves muy puntuales a las 6:30 de la tarde para iniciar el cuarto módulo y último. Ya estamos viendo la meta, ya estamos terminando nuestro diplomado. Empieza también esa nostalgia de ver que ya me van a hacer muchísima falta los martes y los jueves. Hemos compartido experiencias bien interesantes, hemos pasado unos momentos muy agradables en formación, entonces creo que es el momento para que vayamos haciendo también ese cierre de nuestro diplomado de Fe y Política, que ha sido muy interesante y muy necesario, como lo decía Fray Francisco y Rosita también, ¿no? De formarnos para cambiar y para transformar nuestro país.
A todos les deseamos un feliz descanso, una feliz noche y entonces recuerden que el día jueves estaremos iniciando nuestro cuarto módulo de nuestro diplomado Fe y Política. Feliz noche, Rosita, muchísimas gracias. Bendecido descanso. Muchas gracias. Fray Mucho Francisco, muchas gusto. gracias a todos. Feliz Chao. Chao, descanso. Rosita, que estés bien, Rosita, que te bendiga. Chao, Buenas Fray. Un noches. gusto como Un Gracias. abrazo. siempre. Muchas Chao. gracias. Muchas Tan bella. Que descansen todos. Gracias.